La madrugada congelaba el alma en San Elías del Viento. El cielo era una herida morada y el polvo dormía sobre las piedras como si el tiempo se hubiera olvidado de pasar. En una choza de barro rajado, con techo inclinado y puertas que chirriaban con cada soplo de viento, vivía Eloy, un niño de 8 años, con el cabello alborotado y los ojos grandes, como buscando siempre algo que ya no estaba. Dormía abrazado a una alpaca pequeña, huérfana como él. Nadie sabía de dónde vino la cría, pero él la llamaba Nieve. No tenía padres, ni hermanos, ni futuro. Solo un ponchito viejo, un saco con maíz duro y un terzo hecho de semillas que su madre le dejó antes de morir. Esa noche, mientras el viento colaba sus lamentos por las rendijas, Eloy apretó el terzo contra el pecho y susurró con voz apagada: «Diosito, solo quédate cerquita esta noche». No pedía pan, ni milagros, solo compañía. A la mañana siguiente, el frío seguía allí, como si nunca se hubiera ido. Eloy despertó temblando, con las manos entumecidas y los pies descalzos sobre la tierra helada. Nieve, su alpaca, le lamía la mejilla con ternura. Él sonrió apenas y se sentó a mirar el cielo desde la puerta. El sol aún no salía, pero el hambre ya pesaba. Revisó la bolsa de maíz, 3 granos, nada más. «Hoy tampoco hay desayuno, Nieve», murmuró con tristeza resignada. Decidió ir al pozo, aunque estaba lejos. El barro del camino le manchaba las piernas flaquitas. A mitad de la caminata, sus fuerzas flaquearon. Se arrodilló junto a una piedra seca, tomó el terzo entre los dedos y murmuró: «Dame fuerza solo para llegar». No hubo respuesta, solo el silbido del viento. Pero Eloy se levantó igual, como si la fe le prestara los pies, y siguió andando, paso a paso, con el corazón abierto, esperando ser escuchado. El pozo quedaba al borde de una quebrada seca, rodeado de piedras filosas y cactus que resistían como soldados viejos. Eloy llegó casi arrastrando los pies. Nieve lo seguía de cerca, bufando bajito. Tiró de la cuerda con esfuerzo y el balde chirrió al subir. El agua era poca y turbia, pero bebió como si fuera leche de cielo. Luego compartió un sorbo con su alpaca, acariciándola con ternura. Se sentó en una roca caliente y miró al horizonte. No había nadie, solo polvo y cielo. Cerró los ojos y murmuró con voz trémula: «Papá, mamá, ¿ya no me ven desde allá?». El silencio era una respuesta cruel, pero justo cuando se preparaba para volver, vio algo o alguien, una figura lejana, caminando por el sendero que venía del río seco, lenta, tranquila, extraña. Eloy se quedó inmóvil, con el balde en la mano. La figura se acercaba paso a paso, apoyada en un bastón largo. Llevaba un sombrero de ala ancha, una manta azul desteñida y una bolsa colgada al hombro. Nieve dio un brinquito como si lo reconociera. El corazón del niño latía rápido, pero no de miedo. Era otra cosa. Algo dentro de él sabía que esa presencia no era común. Cuando el anciano llegó a pocos pasos, se detuvo y sonrió con dulzura. «¿Vives por aquí, pequeño?», preguntó con voz áspera pero serena. Eloy asintió. En la choza de la colina, el viejo lo miró con ternura y señaló la alpaca. «¿Ella también duerme contigo?». El niño sonrió por primera vez en días. «Sí, somos los dos nada más». El hombre respiró profundo y dijo: «Entonces tal vez yo también pueda quedarme con ustedes esta noche». Eloy no entendía por qué, pero no dudó. Asintió con timidez y comenzó a caminar rumbo a su choza. El anciano lo seguía, con pasos lentos pero firmes. Nieve iba delante como guiando el camino. El viento se volvió más suave y por un momento el cielo pareció abrirse entre las nubes. Al llegar, Eloy abrió la puerta de barro y paja. «No hay mucho, pero no llueve adentro», dijo con una sonrisa tímida.
El hombre se sentó en un tronco seco, observando todo en silencio. Luego sacó de su bolsa un trapo, y al abrirlo reveló un pan redondo y un puñado de queso blanco. ¿Compartimos? El niño tragó saliva. El estómago vacío aplaudía por dentro. Sí, señor, gracias. Y mientras masticaba con lágrimas silenciosas, el viejo murmuró: Dios nunca olvida al que sigue esperando bajo el polvo. La noche cayó como un manto espeso sobre las montañas. En la choza, el anciano encendió una pequeña fogata con ramas secas que recogieron al llegar. Nieve se acomodó junto al fuego y Eloy se envolvió en su poncho remendado. Afuera, el viento silbaba con tristeza. ¿Cómo te llamas, hijo?, preguntó el hombre. Eloy. El anciano asintió, pensativo. Nombre de los que caminan con fe. Eloy bajó la mirada. Mi mamá decía que Dios me miraba, pero a veces siento que ya se olvidó. El viejo estiró la mano y colocó el terzo de Eloy entre sus dedos. No se ha olvidado, solo estaba esperando que creyeras otra vez. En ese instante, la llama del fuego pareció elevarse más alto. Eloy lo miró con los ojos grandes y sintió que tal vez, solo tal vez, alguien lo estaba escuchando. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que Dios te escuchó en el momento justo? Me encantaría saber desde dónde estás viendo esta historia. Déjame tu comentario. Es una alegría inmensa ver cómo estas historias tocan corazones en tantos lugares del mundo. Esa noche, Eloy no durmió como antes. No temblaba de frío, ni se despertaba con hambre. Solo miraba el fuego, mientras el anciano dormitaba apoyado en la pared, con el sombrero cubriéndole el rostro y el bastón recostado a su lado. Nieve roncaba bajito, como si soñara con pastos que ya no existían. Eloy se acercó, tomó su manta más delgada y con cuidado la colocó sobre el visitante. Luego volvió a su rincón con el corazón extraño, tibio. Antes de cerrar los ojos, miró el techo rajado y susurró: Gracias, Diosito, por mandarme a alguien. Afuera, el viento se detuvo por un instante, y aunque nada se movía, Eloy sintió que algo se estaba preparando. Algo invisible, algo divino. El sol apenas se asomaba cuando Eloy despertó. El viejo ya estaba de pie, afuera, observando las montañas como si leyera secretos en las piedras. Hoy haremos algo especial, dijo cuando el niño salió. Lo llevó detrás de la choza, donde solo había tierra rajada y olvidada. Aquí, alguna vez, brotaba agua. Eloy frunció el ceño. Pero ahora está seco, señor. El anciano sonrió. Nada florece sin fe. Y sin más, se arrodilló. Clavó su bastón en la tierra y comenzó a cavar con las manos. Eloy lo miraba, confundido. Pero luego se unió. Las uñas se le llenaron de polvo, los dedos le ardían, pero no paró. Sentía que esa tierra no solo escondía raíces, escondía respuestas. Las horas pasaron como si el tiempo hubiera olvidado su prisa. El anciano y Eloy, codo a codo, removían tierra seca con una paciencia que parecía oración. Nieve observaba, sentada bajo una sombra rota. Cuando el sol estuvo en lo más alto, el viejo sacó de su morral un pequeño cuenco con agua clara. Esto es todo lo que tengo, pero lo sembramos con fe. Vertió el agua sobre el hueco cavado. No era suficiente para nada, pero el gesto lo era todo. ¿Y si no crece nada?, preguntó Eloy. El hombre lo miró con ternura. Entonces crecerás tú. El niño no entendió del todo, pero sintió que había sembrado algo más que semillas. Había sembrado esperanza. Esa noche, mientras compartían una sopa de raíces y un pedazo de pan duro, el anciano miró al cielo estrellado y murmuró: Hoy escuché tu oración, niño. Eloy levantó los ojos. ¿Cuál oración?
La que hiciste con las manos, no con la boca. El niño bajó la mirada. Nunca nadie había hablado así con él. Afuera el viento volvió a soplar, pero no era un viento cruel, era un viento que traía promesa. Cuando se acostaron, Nieve se acurrucó entre los dos. Y por primera vez, Eloy sintió que no debía temer al silencio, porque a veces el cielo responde sin palabras, solo con presencia. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Eloy lo sintió al abrir los ojos. El aire olía diferente, más fresco, más limpio. Salió corriendo hasta el fondo de la choza, donde habían cavado el día anterior. Y allí, sobre la tierra todavía húmeda, había algo. Un pequeño brote, verde y tierno, asomaba como un suspiro nuevo en medio del polvo. «¡Viejo! ¡Viejo! ¡Mire!», gritó con la voz temblando de emoción. El anciano se acercó despacio, se arrodilló junto a él y sonrió. «La vida responde a quien siembra con fe». Eloy acarició la hoja con sus dedos sucios y sintió una corriente caliente por el pecho. Era más que una planta, era una respuesta. Esa noche, el niño no durmió. Se quedó sentado frente al brote, con Nieve hecha un ovillo a su lado. El anciano lo observaba desde la puerta en silencio. «¿Qué pasa por tu cabeza, hijo?», preguntó. Eloy levantó la mirada. «Quiero cuidar esto para siempre». El anciano asintió. «Entonces ya sabes amar». En ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo, lenta, como si dejara un mensaje en cada chispa. Eloy cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Diosito. Gracias por no olvidarte de mí». Si tú también sientes que, en medio del silencio, Dios te ha respondido alguna vez, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias que fortalecen el alma y si tú quieres también podemos incluirte en nuestras oraciones. Basta con que te unas. Los días siguientes pasaron con una paz que parecía prestada del cielo. Eloy y el anciano se levantaban al amanecer, recogían agua, limpiaban el brote, alimentaban a Nieve. La choza, antes muda, ahora respiraba. El viejo contaba historias mientras preparaban caldos con hierbas silvestres. Hablaba de montañas que guardaban secretos, de ríos que solo corrían cuando alguien oraba de verdad. Eloy lo escuchaba con los ojos muy abiertos, como si su alma recordara cosas que nunca vivió. Una tarde, mientras cocían maíz en el fogón, el niño preguntó: «¿Usted tiene hijos?». El anciano sonrió mirando el fuego. «Tal vez, pero hace mucho que no escucho mi nombre en voz de niño». Y Eloy, con voz tímida, dijo: «¿Puedo llamarle abuelo?». El silencio fue largo. El anciano cerró los ojos por un instante. Luego, asintió lentamente. Hace tiempo que esperaba oír eso. Eloy corrió a abrazarlo con fuerza, como si lo hubiera conocido toda la vida. Nieve se acercó también y el viejo la acarició con la palma áspera. «Dios une a los que se buscan en silencio», murmuró. Esa noche el fuego ardió más alto, como celebrando la nueva familia nacida en medio del polvo. Eloy sacó el terzo de su madre y lo colocó en el altar improvisado junto a una piedra y una flor seca. «Ahora ya no estoy solo», dijo. El anciano le pasó una manta por los hombros y respondió: «Nunca lo estuviste, hijo, solo tenías que creerlo». El amanecer trajo una neblina espesa que abrazaba el valle como una madre dormida. Eloy se despertó con una calma desconocida en el pecho. El anciano ya estaba afuera sentado en una piedra mirando hacia el horizonte. «¿Qué espera, abuelo?», preguntó el niño con voz suave. El viejo señaló el cielo. «A veces las nubes no vienen por azar, son promesas caminando lento». Eloy frunció el ceño. «Va a llover». El anciano solo sonrió. Cuando la tierra escucha a un niño con fe, el cielo responde. Eloy se sentó a su lado, sin hablar, y los dos, en silencio,
Observaron las nubes moverse como si llevaran noticias del más allá. Al mediodía, el aire se volvió más pesado. El viento cambió de dirección. Nieve se inquietó, alzando el hocico como si sintiera algo invisible. Eloy salió corriendo al huerto. El brote ya tenía 2 hojas nuevas. «¡Abuelo, mire esto!», gritó emocionado. El anciano se acercó, puso una mano sobre su hombro y dijo: «La fe no solo hace crecer las plantas, también despierta lo dormido en nosotros». El niño no entendía todo, pero sentía que su corazón palpitaba distinto. Esa tarde, los 3, el viejo, el niño y la alpaca, se sentaron alrededor del altar de barro. Eloy cerró los ojos, sostuvo el terzo entre los dedos y no pidió nada. Solo agradeció, y el cielo, en silencio, lo escuchaba. Al caer la tarde, el cielo se tornó naranja profundo, como si alguien encendiera fuego detrás de las montañas. Una brisa tibia recorrió el valle y por un momento todo pareció detenerse. Eloy recogía ramitas para el fogón cuando notó que el anciano observaba el poncho colgado junto a la puerta. «Ese poncho era suyo, abuelo». El viejo lo tomó entre las manos, lo acarició con cuidado. «No, pero hoy siento que me pertenece». Luego se lo colocó sobre los hombros con solemnidad. Nieve lo miraba en silencio, como si comprendiera algo que el niño aún no sabía. Eloy se acercó extrañado. «¿Se va a ir?». El anciano no respondió, solo le sonrió con los ojos tristes, y el viento pareció susurrar: «Pronto». Esa noche, la choza parecía un santuario. El fuego ardía manso, la alpaca dormía tranquila, y Eloy se sentó frente al viejo con una taza de caldo entre las manos. «Abuelo, usted vino de muy lejos». El anciano asintió. «Vengo de donde las oraciones son escuchadas, aunque a veces tarde». El niño bajó la mirada. «Entonces, ¿Dios me escuchó?». El viejo le acarició el cabello. «No solo te escuchó, hijo, también te abrazó». Luego se levantó, tomó el terzo de Eloy y lo colocó sobre el altar con delicadeza. «Este lugar ya no es solo una choza, es un milagro en semilla. Y si tú también has sentido que Dios envió a alguien justo cuando más lo necesitabas, suscríbete al canal. Es una forma hermosa de seguir sembrando fe en corazones que esperan». Eloy despertó antes del alba, con una inquietud que no sabía nombrar. Salió descalzo, con el ponchito sobre los hombros, y encontró al anciano junto al brote. Estaba arrodillado, con las manos sobre la tierra húmeda, murmurando algo que el niño no podía escuchar. «¿Está rezando, abuelo?», preguntó. El viejo alzó la mirada, y por primera vez, Eloy notó un brillo extraño en sus ojos. «Estoy devolviendo lo que me prestaron». Se puso de pie, sacudió el polvo de sus rodillas y abrazó al niño fuerte, sin decir palabra. Nieve se acercó y frotó su cabeza en la pierna del anciano. Los 3 quedaron así, como si el mundo entero respirara en ese abrazo. Al mediodía, Eloy decidió preparar pan con los últimos granos de maíz. Quería sorprender al abuelo. Amasó como su madre le enseñó, con las manos pequeñas pero decididas. El viejo lo observaba desde la sombra, sin interrumpir. «Hoy se lo quiero dar yo, como usted me dio aquel primer pan». El anciano sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. «Gracias, hijo, pero este pan me lo llevo en el alma». Eloy lo miró sin entender. «¿Se va?». El viejo se acercó, tomó el pan aún caliente y lo partió en 2. A veces, Dios solo nos presta a alguien para encender una vela, y luego nos pide que la dejemos arder solos. El niño bajó los ojos, y el cielo, silencioso, comenzaba a cubrirse de nubes. Esa madrugada, el viento volvió a soplar fuerte sobre San Elías del Viento. Eloy despertó con un sobresalto.
la manta del abuelo. Estaba doblada junto al fuego. El bastón, apoyado con cuidado en la pared, pero el anciano ya no estaba. ¡Abuelo!, gritó saliendo descalzo al campo. Recorrió el brote, el pozo, el sendero de piedra. Nada, solo nieve lo seguía, gimiendo bajito. El niño cayó de rodillas junto al altar, apretando el terzo con fuerza. ¿Por qué te fuiste, si ahora sé amar? Las lágrimas caían silenciosas, pero en ese instante algo cambió. Una brisa cálida rozó su rostro y el aire olía a tierra mojada. Una gota, luego otra y otra más. Eloy levantó la cabeza lentamente. El cielo, antes seco, ahora lloraba. Era una lluvia, suave, constante, que empapaba sin herir. El niño corrió hasta el huerto, con nieve saltando a su lado. El brote ya no era solo una promesa, se alzaba con fuerza, como si celebrara la bendición. Eloy se arrodilló en el barro y con los ojos cerrados dijo: «Gracias, Diosito, por no dejarme solo». Sentiu entonces una caricia invisible sobre el hombro. Não havia ninguém, mas ele soube. O abuelo nunca tinha ido embora. Só tinha voltado ao lugar de onde vêm os milagres. La lluvia continuó toda la noche, como si el cielo tuviera siglos de silencio para soltar. Eloy no dormía. Se quedaba en la puerta, envuelto en su poncho mojado, observando cómo el agua limpiaba la tierra y su alma. El altar improvisado, con el terzo y la piedra, brillaba bajo la luz de una vela que resistía al viento. Nieve se acurrucaba a su lado, en calma. Al amanecer, Eloy caminó hasta el brote. Ahora había tres pequeñas plantas que desafiaban el desierto. El abuelo dijo que el milagro más grande está aquí, en dentro, murmuró tocándose el pecho, y por primera vez comprendió. La fe no era esperar, era permanecer. A los pocos días, el sol volvió a brillar. El barro secaba lento, pero las plantas seguían creciendo. Un hombre del pueblo pasó por allí y se detuvo al ver el huerto. «Niño, ¿cómo lograste esto aquí, donde nunca llueve?» Eloy sonrió. «Dios mandó a alguien para enseñarme». El hombre frunció el ceño. «¿Alguien vino?» Eloy señaló el bastón apoyado junto al altar. «Un anciano estuvo conmigo unos días, luego se fue». El hombre se acercó, tocó el bastón y se detuvo. Este bastón era de don Felipe, un pescador que murió hace años. ¿Estás seguro de lo que dices? Eloy bajó la cabeza, susurró apenas: entonces sí era un ángel. La historia corrió como viento por el valle. Pronto llegaron curiosos, campesinos, madres con niños en brazos. Todos querían ver el huerto, tocar el bastón, orar junto al altar. Eloy los recibía con humildad, sirviendo agüita caliente y pan cuando había. No contaba su historia con orgullo, sino con ternura. Hablaba del frío, del silencio, del pan compartido y de la lluvia como respuesta. Algunos lloraban, otros quedaban en silencio, pero todos sentían lo mismo. Allí, en esa choza pequeña, Dios había bajado un día para abrazar a un niño, y ese abrazo seguía ardiendo. Una tarde clara, mientras sembraba nuevas semillas con nieve observando desde la sombra, Eloy sintió una presencia a su lado. Una mujer mayor, con los ojos llenos de lágrimas, le extendió una carta. «Mi hijo estaba por rendirse, pero vio tu historia. Ahora quiere vivir». Eloy la leyó con el corazón latiendo fuerte. «Yo no hice nada grande», murmuró. La mujer le sonrió. «Solo viviste con fe, y eso cambia todo». Esa noche, Eloy colocó una flor nueva junto al altar, encendió la vela y se arrodilló. «Gracias, Diosito, por mostrarme que el milagro no fue que él viniera, fue que yo estuviera listo para recibirlo». Algunos decían que Eloy había sido visitado por un ángel, otros que fue Dios mismo en forma de anciano, pero él no intentaba explicarlo, solo repetía: «Fue un regalo».
que vino cuando más lo necesitaba. Con el tiempo, la choza se convirtió en un lugar de consuelo. Niños huérfanos encontraban allí calor. Ancianos solitarios llegaban solo para sentarse en silencio. Y en cada oración una certeza flotaba. Allí, la fe no era palabra, era raíz. Y si tú también crees que hasta en el rincón más olvidado Dios puede escribir un milagro, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta y a orar por cada corazón que aún espera ser abrazado por el cielo. Los años pasaron, pero Eloy nunca dejó de arrodillarse frente al altar. Su terzo de semillas seguía allí, igual que el bastón, igual que la vela encendida. Nieve, ya anciana, dormía bajo el huerto que ahora florecía como un pequeño Edén. Cada mañana, niños lo rodeaban para escuchar historias, y Eloy les enseñaba no a esperar milagros, sino a sembrarlos. Una tarde, un niño le preguntó: ¿cómo sabías que Dios te escuchaba? Eloy sonrió, miró al cielo y respondió: porque un día lo sentí, en el pan, en la lluvia y en un abrazo que me curó por dentro. Y en ese rincón humilde del altiplano, donde antes solo había polvo, la esperanza seguía viva, como una semilla que nunca dejó de crecer.